Hola amigos de Contexto. Señores, yo le comentaba a Julio fuera de la pausa que en este momento el ambiente político lo copa todo. Todo es política. Yo creo que no se está haciendo más nada en el país ahora mismo que no sea estar pendiente de la política y sacar los cálculos de quiénes irán y quiénes no irán. Estamos pendientes de, bueno, de las preferencias, de cómo se está trabajando en esta u otra zona del país. Y entonces en este contexto, ¿verdad? Como se llama nuestro programa, las encuestas son un trabajo, un estudio, un cuestionamiento a la sociedad que todos estamos pendientes de ella. Y en este programa, Julio, yo creo que es importante, bueno, pues conversar con un experto que hemos invitado, que es Wilson Rodríguez, que tiene una firma que se llama Mercado y Cuantificaciones. Y con Wilson vamos a conversar sobre la finalidad de la encuesta, la metodología, cómo se hace, la certeza que puede arrojar. Sabemos que la encuesta es un diagnóstico de un momento, por eso muchas veces también se dice, bueno, esta encuesta falló totalmente, pero ¿hasta qué punto falló si momentos como los que vivimos en la República Dominicana a nivel político son muy puntuales? Porque las cosas cambian mucho. De hecho, ahora con todo esto, esta efervescencia que hay dentro de los partidos, donde hay candidatos dentro de cada uno de los partidos, o en muchos, en la mayoría, que tienen tendencias distintas. Entonces esto hace que las encuestas sean, bueno, muy necesarias, pero al mismo tiempo muy volubles. Wilson Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Julio, y amigos televidentes. Tú eres de los que más ha trabajado en las encuestas que son meramente dominicanas, ¿verdad? La parte dominicana. No, hay empresas aquí con mucho más tiempo en el mercado que nosotros, solamente tenemos 20 años. Pero tú como Wilson. Comencé a trabajar en el área de las encuestas en la firma Gallup hace 24 años. Aunque por un tiempo corto y en trabajos muy puntuales. Y ya inicié mi propia oficina por allá por el 97. Desde ahí para acá estamos trabajando en este contexto. Hay, sobre todo aquí en este país y en otros también, pero hay encuestas y encuestas. Así es. Vamos a decir, hay encuestas que son encuestas y otras que no son encuestas. Entonces eso trae como que hay una falta de credibilidad en algunas supuestas encuestas o encuestas, porque se llega a lo que se ha llamado la guerra de las encuestas. Es decir, tal persona o tal candidato o tal partido encargan encuestas. Y de hecho se ha llegado a hablar de que hay encuestas que nacen en un escritorio, a la medida. Pero sin embargo, efectivamente existe una discrepancia en muchas ocasiones entre encuestas muy serias y resultados electorales. La República Dominicana no es el caso más llamativo en eso, pero por ejemplo, para recordar algunas cosas, yo no sé por qué en España las encuestas nunca pegan. Es decir, se equivocan no por 1 o 2 puntos, sino se equivocan por 5 y por 10. Recientemente el referéndum del Brexit, todas las encuestas daban que iba a ganar el sí de permanecer en Europa por un 65%. Y resulta que terminó un 49-51 a favor del no. Recientemente en Colombia también fue muy llamativo las encuestas previas y el resultado del referéndum sobre los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Y yo te voy a decir algo más reciente aquí. Las elecciones del 2016 se hicieron elecciones presidenciales, municipales y congresuales, y en la capital, en el Distrito Nacional, 3 días antes era una certeza que Roberto Salcedo iba a ganar. Al final no ganó. Entonces,
¿qué se equivoca? ¿Las encuestas? ¿O es que no se mide bien o que la gente no responde como piensa a las preguntas que se le hacen? Bien, Julio, las encuestas, dice un amigo mexicano, sirven para todo menos para pronosticar. Las encuestas no pronostican, porque las encuestas miden un trayecto en una campaña electoral, efectivamente hasta antes de producirse, el día de las elecciones. Sí. Muchas cosas suceden. Dice que la prohíben una semana antes. Aquí 8 días ahora con la nueva ley. 8 días antes la publicación de encuestas, ¿no? Entonces las encuestas no pronostican nada. Las encuestas miden actitudes de la gente en el proceso previo a la emisión del voto. Y hay cosas y amarres políticos de último momento que una encuesta no lo mide. Lo que pasó en el Distrito Nacional, claro, donde las encuestas daban como favorito a Roberto Salcedo, sí, no previó que Danilo Medina tenía un plan diferente. Y yo lo digo públicamente, no, la gente lo sabe. Todo el mundo. Hubo ahí algún manejo, algún llamado. Pero eso puede ser un componente, pero no explica la totalidad del viraje. Porque yo te digo una cosa, yo no creo que por más que se señale o que se dé una indicación o que se manipule, un partido tiene un margen. Bueno, no pueden manipular a todo un electorado. Estamos mirando eventos parecidos en muchas partes. Tú señalaste España, donde una bomba colocada en un tren viró. Y la acción del gobierno. Vimos aquí en la República Dominicana como las proyecciones para el Partido Revolucionario Dominicano en el 98 eran la de obtener 15 o 16 senadores, pero murió José Francisco Peña. Sí, claro. Entonces, sí. Ese evento, son hechos, sí. Ese evento, yo participé cubriendo unas elecciones en Estados Unidos, trabajando para un canal de televisión hermano, y Bush perdía las elecciones. Ahora se me olvida el nombre del candidato que lo oponía en ese momento, y aparece de repente un spot 3 días antes de las elecciones norteamericanas, hablando de la seguridad nacional y del peligro en que podría incurrir los Estados Unidos de haber sido electo el candidato, el otro candidato. Y eso cambió. Al Gore. No fue Al Gore, fue Bush hijo. Pero Al Gore fue con No, pero no fue Al Gore. Ahora, yo en un ratito me voy a acordar, eso es el Alzheimer ya, trabajando. Bueno, y se cambió totalmente la intención de voto, y ya se había dado. Las firmas encuestadoras punteras en los Estados Unidos habían... En Estados Unidos se hacen por llamadas telefónicas. Sí, pero en país también se están haciendo muchas por llamadas telefónicas. Pero hay menos certidumbre. Es un tema de cultura y de formación entre un país y otro. Aquí, por el tema de la delincuencia, es imposible llegar a determinados lugares. En Estados Unidos no le abren la puerta a nadie, pero hay un ciudadano con otro tipo de formación. Ahora mismo, ¿cuáles son los métodos más usados para las encuestas, Wilson? Nosotros usamos el método de cara a cara, entrevistas personales combinados con... ¿Y eso que se van a las casas? Sí. Porque yo recibo muchísimas llamadas que me dicen, esto es una encuesta, que algunas electrónicas. A mí nunca me han llamado. A mí sí. Nunca. Pulse 1 si prefiere a fulano, pulse 2, que sé yo qué. Y también de personas hablando, ¿usted prefiere un partido político u otro? Muchas veces me han llamado. Una de las cosas por las que la gente dice que no creen en encuestas es porque nunca lo han entrevistado. Pues entonces la probabilidad de que a ti te entrevistan es ínfima. A mí me han llamado como 10 veces. 7 millones de votantes entre 1.200 casos que aplicamos. La probabilidad de que un encuestador vaya a tu casa es 0.000 algo. Sí. Hay algunas igual muestras, yo nunca me he ganado el loto. Hay algunas muestras muy grandes. Por ejemplo, en España hay el Centro de Investigaciones Sociológicas que hace una muestra de 10.000. No importa. Tú puedes hacer, tú hablabas ahorita de los 1.200. Baja el margen de error. Eso sí. Te baja, tú lo has dicho, baja el margen de error, pero más de ahí el resultado es el mismo. 1.200 es el resultado de la fórmula estadística que determina el tamaño para que la muestra sea representativa. Fíjate, es como el primer boletín. Generalmente las tendencias siguen las mismas desde el primer boletín. Es muy raro que cambien eso.
Ahora, una pregunta que les quiero hacer, Wilson, principalmente a ti. Estas personas que pagan encuestas, que se dan en todos los países del mundo, para que lo saque puntero en la preferencia, ¿cómo influye eso realmente en la elección que va a venir? Porque, como decía Julio, a pesar de que un director de un partido diga voten tal por aquel o tal por cual, las personas supuestamente tienen una definición de por quién van a votar, además tienen una evaluación de qué ha pasado en el país, de a quién quieren. Entonces, ¿cómo es que influye tanto el hecho de que digan, bueno, fulano está puntero y es el que va a ganar en una encuesta que posiblemente sea pagada? Eso está en la mente de algunos candidatos que felizmente ha ido disipándose. Habría que preguntarse por qué votan los ciudadanos, por qué votan los electores. Y esa idea de que publicar encuestas influye en la intención de voto de la gente es una discusión en Latinoamérica y es totalmente errada. Sobre todo en un país como el nuestro, con un bajísimo índice de lectoría de periódicos. Si fuera así, ganaría el candidato que más encuestas publique. Entonces hay una multiplicidad de situaciones por las que un ciudadano acude a votar. Es por un partido o en contra de un partido. Sí. Por un candidato o en contra de ese candidato. Sí. Por el estómago. En nuestro país se da mucho que se vota en contra de fulano. Por supuesto, marcado por el odio político. La política genera pasiones, genera odios y rencores. Y la gente puede votar en contra y no a favor. Y también se dice, vamos a votar por el menos malo, no por el mejor. Pero fíjate que la publicación de encuestas no necesariamente influye en la intención del voto. Puede influir mucho en el ánimo del partido o del candidato que lo publiquen abajo. Y puede influenciar también en la financiación de la campaña de aquel que está colocado por debajo en encuestas que son mandadas a hacer. Aquí ya con la nueva ley y la regulación de las firmas encuestadoras por la Junta Central Electoral, va a desaparecer un poco la existencia de estas firmas fantasmas. Sí. Estas firmas que te aparecen generalmente con nombres en inglés, que parece que es más creíble si le ponen que consulting o research. La gente ¿Cómo afecta la nueva ley en esto? ¿Cómo regula estas firmas encuestadoras? Tienen que estar reguladas. Sí, hay un registro en la Junta Central Electoral de todas las firmas que participan en el proceso y hay algunas medidas. Por ejemplo, ya para publicar de ahora en adelante un resultado, usted tiene que depositar en la Secretaría de Asuntos Electorales de la Junta Central Electoral el marco teórico de tu encuesta, tu ficha técnica, los criterios científicos con los que se elaboró. Nada de esto existía antes. No, claro que no. Antes, como decía Julio hace un momentito, habían encuestas de carpeta y firmas que te aparecen cada 4 años aquí. Hay otra cosa que a mí me llama la atención, porque nosotros hemos invitado varios representantes de firmas establecidas o reconocidas encuestadores, y cuando le preguntamos quién financió su estudio, no te dicen. Un grupo de empresarios. Esa es la respuesta. Yo cuando me dicen eso, ya ahí queda descartado, porque ¿por qué? ¿Por qué hay que esconder? Porque la población entiende que el que hace la encuesta va a salir favorecido. Y no es así. No es así. Pero por otro lado, una firma necesariamente no tiene que darle a un medio yo lo sé. Pero si es como al periodista. El periodista no está obligado a revelar su fuente. No, de acuerdo. Pero en este caso, muchos de las firmas encuestadoras, ellos buscan ser entrevistados. Es decir, darle publicidad al su producto, claro. A su producto. Claro, y una pregunta es ¿quién te pagó eso? Porque tú no lo hiciste. Pero ejemplo, hay empresarios que no quieren también. Gallup Hoy es el periódico Hoy que le está pagando. Sí, míralo. Pero son promovidos por SIN, CDN, el periódico Hoy, el periódico Listín. Es ese periódico o ese medio de comunicación que te ha contratado. Pero hay grupos empresariales que contratan y no les interesa que se sepa porque no quieren identificarse con el resultado precisamente. No la hacen pública. Hay contratantes en diferentes versiones, digámoslo así. Hay medios de comunicación,
Hay partidos que contratan firmas electorales, hay candidatos que contratan firmas electorales, claro, y hay empresarios organizados y no organizados que quieren invertir en el candidato Yo tengo ganador. entendido que los empresarios contratan constantemente firmas encuestadoras para saber por dónde se mueve la política. ¿Es eso cierto o no? Es así, durante todo el año, cuando no hay campaña electoral, se contrata para saber cómo va la gestión de gobierno, cómo van las gestiones locales en el caso de las alcaldías. Es claro que aquí las universidades que forman en mercadotecnia, en sociología, en politología, nunca se involucran en ese tipo de... Así mismo es. Y deberían hacerlo inclusive como práctica. Claro. Es una de las diferencias con el mercado norteamericano, donde son las universidades, las que llamadas institutos. Que deberían de hacer esto, de hecho. Institutos los que viven publicando permanentemente encuestas en los procesos electorales norteamericanos. Aquí no tenemos esa tradición. Y deberíamos. La Universidad Autónoma de Santo Domingo está abocada por ser la pública y la mayor, y la única que da algunas carreras que necesita la industria de las encuestas, el caso de las estadísticas. No, pero inclusive las encuestas no solo son útiles para los políticos, son muy útiles para las empresas y sus productos, claro, para el mercadeo. Claro. Es decir, ¿cuál es el posicionamiento de caldo de pollo de tal marca frente a las otras? Eso es una encuesta que se hace. Obviamente, pero también en el mundo científico estamos hablando de encuestas para toda el espectro para social. Todo. Estamos hablando de encuestas para el área de la salud, de la educación. Wilson, ¿ustedes tienen una especialidad en encuestas políticas o se dedican a todo tipo de encuestas? Y eso con las otras particularmente compañías. Nuestra empresa solo hace encuestas políticas. O sea, ¿tienes realmente unas especificidades para esto que son distintas a otros? A diferencia de las encuestas comerciales y de las encuestas científicas, las encuestas electorales pasan muy rápido. Sí, porque es una fotografía del momento. Sí. Se ponen viejas muy rápido. Sí, los datos de las encuestas electorales te varían de un momento a otro dependiendo de cualquier situación que se presente en la sociedad antes de las elecciones. Tú pudiste hacer una encuesta ayer, pero están en el Congreso en estos momentos haciendo una actividad que puede variar la actitud del que tú entrevistaste hace 24 o 48 horas. ¿Podríamos decir que vivimos un momento donde la variación política es máxima por toda esta indefinición actual? Obviamente lo que está sucediendo hoy en el país tiene una incidencia importante en el mundo de las encuestas. Las encuestas electorales que en este momento se realizan, lo que se está midiendo fundamentalmente es una posible división, pues una lucha entre dos bandos del partido mayoritario. Sí, pero también hay un hartazgo parte de la población de los chismes, de la corrupción, de la como que el mundo de los partidos políticos es totalmente ajeno en algunos casos a las preocupaciones de la ciudadanía. Yo quisiera ver un partido político, no una institución de gobierno, sino un partido político que me hable del problema de la seguridad. No, del transporte. Sí. Del transporte urbano. Que me hable del problema de los precios. Tú lo vas a ver, pero ya es en la campaña. El problema, entonces ya se ven como actitudes de campaña. Sí, que luego nunca se cumplen. Vámonos a la pausa. Volvemos con Wilson Rodríguez. Bien, amigos, continuamos esta entrevista con Wilson Rodríguez sobre el tema de las encuestas, sobre todo en este periodo preelectoral, que comienzan a abundar mucho más. Algunas conocidas, por ejemplo, una de las más conocidas aquí es la encuesta Gallup, que ahora como últimamente como que se ha desaparecido del medio. No sé si es que el medio que la promueve en términos de los posicionamientos electorales y la valoración del gobierno, no quiere meterse en eso. Había otra, Hamilton también, que aparecía que tampoco está últimamente en el tapete. Han aparecido muchas firmas como extranjeras,
básicamente norteamericanas y españolas, contratadas supuestamente por grupos de empresarios. ¿Cuándo comienzan a ser estas encuestas políticas realmente útiles? Cuando ya se están definiendo los candidatos. Y ahora que hay primarias obligatorias en todos los partidos. Obviamente, las primarias en el país fueron iniciadas oficialmente el pasado domingo. Esto va a implicar una ebullición en la producción de encuestas, sobre todo para el diseño de las estrategias de los precandidatos de los diferentes partidos, que es realmente el punto nodal de las encuestas políticas. Quién esté adelante y quién no esté en este momento tiene poca importancia. Ahora la importancia es utilizar las encuestas como herramientas necesarias para diseñar la estrategia que pudiera resultar ganadora. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que debe hacer el encuestador para que te arroje esas herramientas que puede utilizar para colocarte en un posicionamiento favorable? Varía de un candidato a otro, de una región a otra, de una situación a otra. No, las encuestas no son universales. Sí. Tienen que hacerse en el marco de una realidad específica. Pero preguntas fundamentales en cualquier estudio de opinión es el nivel de conocimiento que tiene la gente del candidato o de los candidatos, precandidatos en este caso, que van a participar en este evento interno, el tipo de necesidad que tiene la gente para poder argumentar. Y de lo que más preocupa a la gente. Sí. Claro, por supuesto, las necesidades. Lo que hace un precandidato, en este caso político, es tratar de conectar con la gente en función de lo que él necesita. Y eso te lo da la encuesta. Una propuesta de solución de los problemas de la gente. Eso te lo arroja la encuesta y te lo porcentualiza, porque todo el mundo sabe aquí cuáles son los problemas de la gente. Eso te iba a decir, que eso simplemente le da al candidato herramientas para un proselitismo político, porque esas son cosas que se saben, simplemente lo que quiere oír el ciudadano para conquistarlo para el voto. Por supuesto. Porque realmente todo el mundo sabe cuáles son los problemas del país. Entonces sí, ahora hay se apela mucho a la encuesta, sobre todo para el diseño de estrategias y el diseño también de la comunicación de estos precandidatos. El mensaje que va a colocar el candidato en la población y luego en todo el proceso desde ahora hasta el 6 de octubre, lo que va es el seguimiento. El 6 de octubre son las primarias. Sí, del PLD y del PRM. Sí, que son los dos que tienen primarias. No eligieron primarias. Exactamente. Ni el PRD ni el Partido Reformista. No, eso va a ser por delegado y por encuestas también. Ya. Sí. Es decir, ellos determinan los candidatos por encuestas. Y en otros casos por asambleas de delegados. Ya, pero no primarias. No primarias. No por elección de los miembros del partido. Bueno, el mecanismo en sus primarias es lo que difiere. Aquí votación directa, abierta, en el caso del PLD, van a votar todos aquellos que están inscritos en el PLD o que no estén inscritos en el padrón electoral. Pero no pueden votar por otro partido, eso es importante. Son simultáneas. Es decir, hay que limpiarlo del padrón de los que están en el PRM. Sí, claro, si yo estoy inscrito en uno de estos partidos, solo puedo votar en una de las elecciones. Exacto. Si yo estoy inscrito en el PRM... ¿Eso quién lo hace? ¿La Junta? La Junta Central Si estoy Electoral. inscrito en el PRM, no puedo votar, en el PLD. Sino es el los mismo que día, no además. estén inscritos son simultáneos. Sí. Entonces, ¿y esto cómo se hará? ¿En los mismos, por ejemplo, yo voto en el colegio tal? Sí, claro. ¿En el mismo lugar? Sí. Y el costo, que se ha hablado tanto del costo que esto representa. Hay una parte en el aire sobre el costo del proceso, pero primarias. El costo... Se habla de 1.500 millones. Eso es incierto realmente. ¿Qué costará ese proceso? Yo no sé. Sobre todo que la afluencia entre un partido y otro no será la misma. Claro, el hecho de que el PRM se haya reservado 29 senadurías de 32. Hará que la concurrencia a su proceso interno sea mínima. Sí, bueno, será por el candidato presidencial, básicamente. Y los alcaldes, quizás. No sé si reservaron los alcaldes también. La mayoría de ellos. También. Sí. Y los diputados. Pero eso tiene su estrategia, ellos la tendrán. Creo que tiene que ver mucho con el hecho de tratar de formar aquí una convergencia de partidos, que gente que no tenga espacio en otros lugares lo tenga
el PRM para ser candidato. Pero retornando, sí, las encuestas van a servir mucho ahora en todo este proceso para la elaboración de las estrategias. ¿Cuándo se y para el cierra seguimiento. la inscripción de candidatos? Ya se cerró en el PLD. No. Sí, Los creo. candidatos presidenciales incluidos. Todos. Los congresuales Y municipales. y municipales. El presidencial no. Todavía se está a la espera de... No es que no se puede. No, En el pero día tiene que haber de- un plazo de la Junta Sí, pero que no. diga tal día ya Sí, ese- creo que es ahora, la semana ¿En que julio? viene. Creo que es la semana No, que viene. la semana que viene, 10 días, es que se termina la legislatura, que es otra cosa. Pero en los plazos, Pero es en julio. hay una plazo. cosa de los plazos que yo no me lo tengo muy claro en la cabeza. Que hay un Mientras momento tanto- que ya se cierran las inscripciones, porque la Junta es que regula eso. Claro. Ya en el momento en que estamos pasando este programa se inscribieron los candidatos presidenciales, los precandidatos presidenciales del PRM. El día de hoy, sí. El día de ayer, ¿no? Sí. Sí, Hipólito Mejía y Luis Abinader. sí. Faltaría decidir en el PLD de su situación Bueno. con la reforma. Ahí hay más constitucional o no. precandidatos. Y está Bueno. el tema del De la presidente Medina. Constitución. Es el problema más grande Yo de no creo todo. que los precandidatos se inscriban. Hasta que no Si se se inscribe sepa. Danilo Medina. Sí, por supuesto. Habrán dos candidatos ahí, me parece. Sí. Claro. Pero bueno, vamos al tema de las encuestas. Vámonos a la pausa y seguimos con este tema interesantísimo de cómo influyen las encuestas también en la opinión del electorado. Bien, amigos, continuamos en esta entrevista con Wilson Rodríguez, presidente de la firma Mercado y Cuantificaciones, una firma especializada en encuestas políticas. Y estábamos discutiendo sobre las diferentes modalidades que existen y sobre todo vinculado ahora con el calendario electoral que rige con la nueva ley del sistema electoral de la República Dominicana, que lo estableció la Junta Central Electoral. Hay cosas que los partidos tienen que hacer, que se han hecho algunas, y otras que lo tiene que hacer la propia Junta. Recientemente se cerraron las candidaturas de alcaldes y de legisladores. Creo que en el PLD para alcalde del Distrito Nacional, para senadores del Distrito Nacional, se inscribieron 3, creo. Sí. Creo que hay más de 3. Porque Más. está Bueno. el señor Guarocuya Félix. Guarocuya Félix, está Rafael Paz y Roberto Salcedo. y Roberto ¿Cuál es más? Salcedo. Está también Hernández Peguero. Sí, Peguero. Cinco ciertamente. precandidatos. 5, nos falta uno entonces. No con Guarocuya Félix. Guarocuya Félix, Salcedo, Paz, Hernández Peguero y Son 4. Bueno, son 4. Entonces, ya esa gente deberían estar haciendo encuestas. claro, previo a la. Porque a la hay algunos que inscripción. ni lo conoce, la población del Previo a la distrito. inscripción, Algunos, por ejemplo, como Roberto Salcedo, que fue alcalde Claro, 3 veces, lleva ahí cierta lleva la ventaja. ventaja porque es muy conocido. Sí. Además, un personaje de la televisión también. Sí, también Hay eso le otros, ayuda. como Paz Rafael está Paz y apoyado Guarocuya. por el empresariado. Sí, pero eso no quiere decir que lo conozca la gente. Sí, sí. Hernández Y Peguero Guarocuya. quizá un poco más porque fue fiscal Sí, del fue distrito. fiscal del distrito. Pero la gente no se acuerda de eso. No, es verdad. Tiene No que se hacer acuerda de eso. promoción. Es decir, Guarocuya fue director de planificación, fue funcionario impuestos público, internos. fue de impuestos internos, ahora del Banco de Exportaciones. Eso no te da una exposición pública muy, muy alta. Y el señor Paz fue vicepresidente ejecutivo del CONEP y ahora es del Consejo de Competitividad. Es decir, sobre qué base alguien puede medir su propia popularidad en un ambientes escenario distintos. tan distinto. Es que el tema del conocimiento es solamente un aspecto en los candidatos. Tenemos casos
en el país, donde un candidato, disculpe la palabra tipo aquí, es totalmente desconocido, se presenta y gana unas elecciones. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. ¿El actual alcalde? No, él era ya diputado antes de ser alcalde y era conocido en la capital, pero tú tienes el caso en San Pedro de Macorís con Alejandro Williams, aquel senador que presentó el PLD y le ganó al patriarca del pueblo, le ganó a José Jacín. Sí. Que ahora es el senador. Alejandro Williams, con su nacionalidad inclusive norteamericana, un hombre que no hacía vida en San Pedro de Macorís, una persona totalmente desconocida, y se presentó y ganó. ¿Eso qué año fue? Fue en el 2010. Se presentó y ganó por la fuerza de su partido, pero pasó algo similar en el Seibo, creo con la muerte de Jacobo, recuerdan, que era candidato. Sí, y creo que fue el hijo. Y muere, colocaron creo que la esposa. Sí, pero fue algo emotivo, o sea. Entonces el conocimiento es solo uno de los aspectos que se miden en este momento. El otro aspecto que miden los precandidatos, aún no siendo conocidos, es el mensaje que debe ser llevado. Y las encuestas se combinan con otros estudios para esto. La publicidad es básica. Sí, pero yo digo, hay una regulación que a mí me parece muy importante para ordenar el sistema de partidos, que primero te da los plazos, te da las primarias o el sistema de elección de los candidatos, pero también que te da un presupuesto máximo que se puede invertir. Creo que un candidato a no sé qué, a cualquier posición, puede invertir, si tú tienes 1 millón de habitantes en la capital y de esos votantes, ¿cuánto habrá? 400, 500 mil en el distrito. De esos 500 mil tú puedes, poniendo un caso, 70 pesos por votante. Por votante. Sí. Entonces eso te da un límite, te da 35 millones de pesos. Eso, en lo que son los presupuestos que se oyen aquí anteriores, es muy limitado. Por primera vez entramos en un proceso electoral con un costo específico, máximo, limitado. Vigilado por la Junta. Y que si se viola... 80 pesos para senadores, 70 para diputados, 50 pesos por votante para los alcaldes. Y llega en la escala hasta 20 pesos para los regidores. En la práctica yo no sé, no me acuerdo. No, va a ser, no tengo seguro. Pero tienen un tope. Pero 100 y algo. Lo que habría que ver es qué va a hacer la Junta para... Eso te iba yo a preguntar. Para fiscalizar. Y para que eso se aplique. ¿Y cuál va a ser la amonestación también, si sé? Bueno, escuchaba yo esta mañana en una radio que la amonestación pudiera, el régimen... Pudiera ser suspenderlo. Sí, pudiera hasta costar la candidatura. Ahora, a mí nadie me puede impedir que yo mande a hacer un spot para este candidato y él no lo está gastando, lo estoy gastando yo. Claro, eso es muy difícil de medir. Eso es imposible. No sé, vamos a ver cómo será el proceso. Pero el costo de una campaña no se va a cubrir con esos topes. Sobre todo de localidades como el Distrito Nacional, como Santiago. Dentro de esos recursos incluyen las encuestas. Sí, como no, claro. Todo lo que sea gasto de campaña. O sea que con esos topes no se hace, Wilson. Pienso que no. El principal costo de cualquier campaña electoral es los medios. Es decir, televisión, radio. Es el 60% del costo de una campaña. Y redes sociales. Ahora las redes sociales... que también entraría impresos. Sí, pero ahí... ahora se estaría impedido del uso de la televisión y las radios, de las vallas y de los afiches en la pre-campaña electoral. No entran. No entran. Ningún candidato en esta pre-campaña puede utilizar ¿A partir de cuándo esos entran? medios. Desde que una vez sean electos como candidatos. Sí, cuando ya sea la campaña abierta, que son 3 meses creo. Sí, sería noviembre, diciembre, enero... y las elecciones serían en febrero ya, ¿no? Pero... O sea, en España la campaña electoral dura 2 semanas. Dios mío. Bueno, aquí 2 semanas. Aquí durará... La oficial. Pero es que aquí dura 2 años, porque estamos en campaña desde hace ¿cuánto? No, bueno, el hecho de que la gente lo inviten a los programas de panel, que van a las radios, que tienen redes sociales, eso es otra cosa. Sí, pero yo me refiero... Pero lo que refiero... es la campaña abierta,
que hay concentraciones, que a hay... eso es que me refiero, se están haciendo actividades, aunque sean bajo techo en este caso. En Las el bajo caso techo no son de reguladas. de las elecciones ahora internas, se prohíbe la concentración en espacios abiertos. Exacto. Bueno, son los que más perturban en realidad. En la pre-campaña. En la pre-campaña. Todas las concentraciones tienen que ser en locales cerrados. Y fíjense también casa, que con esta modernidad y con las redes sociales, las campañas, independientemente de esta prohibición, han disminuido muchísimo en espacios abiertos. Fíjense que en las últimas elecciones fueron muy pocas las que se hicieron en espacios abiertos. No, bueno, está siempre el meeting de cierre Sí. y estas cosas nuevas que se han inventado aquí, que es el caravaneo. Sí, pero los candidatos poco conocidos tendrán que ingeniárselas ahora. Sí. Para darse a conocer en la población sin utilizar la televisión, la radio, las vallas. Las redes sociales Son las están... redes, pero las redes no son de un uso en este país ya total de la población. se usan mucho. Estamos hablando que los centros urbanos se usan, pero por dime ejemplo, tú, en las zonas rurales. En las elecciones en Brasil, yo estuve leyendo un ensayo del papel que jugó WhatsApp. Sí, Que eran fundamental. masivos. Con el caso de la campaña de Obama, la Exacto. recaudación A nivel de las redes. Eran mini donaciones. Claro. Sí, a nivel- y que ni siquiera lo usó, ¿verdad? Él no usó y la... por No, él la usó toda. Y él tiene los super PACs, que es lo que algunos candidatos rechazan, que son grupos de empresas que supuestamente no tienen nada que pero me ver refiero a y la del hacen gobierno. publicidad. Él sí usó, la del gobierno lo usó toda. La que le da el Estado, el dinero. Yo creo que pero no. el Estado no te da dinero en Estados Unidos. Ah, pero se habló de eso. hay un tope inclusive para la recaudación. Sí, claro, Sí, claro. Sí, pero en Claro. Estados Unidos la Suprema Corte de Justicia desreguló lo que son los grupos de ciudadanos que se reúnen sin ser parte de la campaña electoral y que promuevan un candidato, por lo que tú dijiste ahorita. ¿Quién me prohíbe a mí? Es lo que llaman los super PACs en los Estados Unidos. Eso motiva queda un ¿verdad? minuto. Que en los spots de televisión el candidato aparece generalmente al final en off y dice yo soy fulano de tal y apoyo este mensaje. Sí, sí. Que aquí no lo tenemos, esta figura. No, que tendrá que aparecer, probablemente. Sí. Wilson, nos queda un minuto de tiempo. En este momento, ¿qué tanto puede definirse en una encuesta bajo esta circunstancia tan sui generis que tenemos en este momento? Como te decía al principio del programa, terminaremos con el mismo mensaje. Las encuestas no predicen, las encuestas te especifican en este momento lo que está pensando el electorado, cuál es su actitud en el día de hoy, y esto puede cambiar de un momento para otro. Muy probablemente un encuestado que a una firma le dijo que votaría por el candidato tal, mañana le diga otra cosa, es posible. Sí. Totalmente. Entonces las encuestas no van a predecir nada, sin embargo van a estar midiendo todo el acontecimiento preelectoral y lo que la gente en el momento de la encuesta pensaba. Bueno, tendremos que hacer muchas entrevistas como esta para conocer todos estos momentos que van conformando esta campaña electoral y lo que desembocará en esas elecciones que ya, verdad, todos quisiéramos saber quién será elegido el próximo presidente de la República y, por supuesto, todos los legisladores y alcaldes y de lo que ellos se derive. Gracias a Wilson Rodríguez por acompañarnos. Muchas gracias, Will. Y a todos ustedes por su sintonía. Hasta la próxima.